¿De qué manera es refrenado, vuelto sobre sus pasos o incluso prohibido el deseo? La reflexión sobre el deseo absorbe a este en la reflexión. Veremos cómo funciona esto en Hegel, pero existe otro tipo de prohibición que queda fuera del circuito de la autorreflexión. Freud distingue entre represión y repudio, señalando que el deseo reprimido pudo vivir en algún momento ajeno a su prohibición, mientras que el deseo repudiado está rigurosamente excluido y constituye al sujeto a través de cierto tipo de pérdida preventiva. En otro lugar es sugerido que el repudio de la homosexualidad parece ser el fundamento de cierta versión heterosexual del sujeto. La fórmula nunca he amado a nadie de género similar y nunca he perdido a una persona así funda al yo sobre el nunca jamás de ese amor y esa pérdida. De hecho, la consecución ontológica del ser heterosexual se puede localizar en esta doble negación, la cual da origen a su melancolía constitutiva, una pérdida enfática e irreversible que forma la precaria base de ese ser. Resulta significativo que Freud identifique la conciencia exacerbada y la autocensura como indicios de melancolía, el estado provocado por el duelo incompleto. El repudio de ciertas formas de amor sugiere que la melancolía que funda al sujeto y por consiguiente amenaza siempre con desestabilizar y perturbar sus fundamentos, se debe a un duelo incompleto e irresoluble. Negada e incompleta, la melancolía es el límite al sentido de pouvoir del sujeto, es decir, del poder, a su sentido de lo que puede lograr y en ese sentido a su poder. La melancolía disocia al sujeto marcando un límite a lo que puede abarcar, puesto que el sujeto no reflexiona sobre la pérdida ni tampoco puede hacerlo, esta pérdida marca el límite de la reflexividad. Es lo que desborda y condiciona sus circuitos. Entendida como repudio, esa pérdida inaugura al sujeto y lo amenaza con la disolución. Considerando desde una perspectiva nietzscheana y hegeliana, el sujeto se corta a sí mismo, lleva a cabo su propia sujeción, desea y fabrica sus propios grilletes, y de ese modo se vuelve contra un deseo que sabe que es o supo que era suyo. Para entender cómo una pérdida puede anteceder al sujeto a hacer lo posible e imposible, debemos considerar el papel que desempeña la formulación del sujeto. ¿Existe alguna pérdida que no pueda ser pensada, que no pueda ser reconocida o llorada y que constituya la condición de posibilidad del sujeto? Es lo que Hegel llamó la pérdida de la pérdida, un repudio incognoscible sin el cual el sujeto no puede perdurar, una ignorancia y una melancolía que permite considerar como propias todas las pretensiones de conocimiento. ¿No existe acaso un anhelo de llorar y de manera equivalente una incapacidad para hacerlo? Y de manera equivalente una incapacidad para hacerlo, lo que uno no fue capaz de amar, un amor que no estaba a la altura de las condiciones de la existencia. Esa pérdida no es solo el objeto o de un conjunto de objetos, sino de la posibilidad misma del amor, la pérdida de la capacidad del amar, el duelo interminable por aquello que funda el sujeto. Por un lado, la melancolía es un vínculo que sustituye a un vínculo que se ha roto, ha desaparecido o es imposible. Por otro lado, continúa, por así decir, la tradición de imposibilidad inherente al vínculo al cual sustituye. Existen, por supuesto, varios modos de negarse a amar, no todos los cuales pueden ser considerados como repudio.
Pero ¿qué ocurre cuando cierto repudio del amor se convierte en la condición de posibilidad de la existencia social? ¿No se produce entonces una socialidad aquejada de la melancolía, una sociedad en la cual la pérdida no puede ser llorada porque no puede ser reconocida como tal, porque lo que se pierde nunca tuvo derecho a existir? Distinguir Ajá. entre A, vínculo que posteriormente es negado, y B, un vínculo que determina la forma que puede adoptar cualquier vínculo. En este último caso, el repudio puede conectarse productivamente con la noción Foucaultiana del ideal regulador, un ideal que determina que ciertas formas de amor sean posibles y otras imposibles. Dentro del psicoanálisis pensamos que la sanción social está codificada en el ideal del yo y es fiscalizada por el superyo. Pero, ¿qué significa que la sanción social actúe para producir mediante el repudio el ámbito posible del amor y la pérdida? En tanto que repudio, la sanción, en tanto que repudio, la sanción actúa no para prohibir el deseo existente, sino para producir ciertos tipos de objetos y excluir otros del campo de producción social. Por consiguiente, no actúa siguiendo la hipótesis represiva, tal como lo postuló y criticó Foucault, sino como un mecanismo de producción que, sin embargo, puede tener como base una violencia originaria. En la obra de Madeleine Payne, el sentimiento de culpa parece emerger no como consecuencia de la internalización de una prohibición externa, sino como un modo de proteger al objeto de amor de la propia violencia potencialmente destructiva. El sentimiento de culpa tiene la función de preservar el objeto de amor y por consiguiente el amor mismo. ¿Cómo es posible que el sentimiento de culpa sea el miedo por el cual el amor protege al objeto, al que de otra manera podría destruir? En tanto, el recurso provisional para prevenir una destrucción sádica, el sentimiento de culpa indica no tanto la presencia psíquica de una norma originalmente social y externa, cuanto un deseo compensatorio de conservar al objeto al cual se le desea la muerte. En este sentido, en el sentimiento de culpa emerge en el curso de la melancolía no solo para mantener vivo al objeto muerto, como sostiene la perspectiva freudiana, sino para proteger el objeto viviente de la muerte, donde la muerte significa muerte del amor, que incluye los casos de separación y de pérdida. Sugiere entonces la visión kleniana, que la función del amor puede explicarse completamente sobre la base de una economía psíquica sin residuos socialmente significativos, o podemos situar la significación social del sentimiento de culpa en un registro distinto de la prohibición, el deseo de reparación, puesto que tiene como fin proteger al objeto de la propia agresión, una agresión que siempre acompaña al amor como conflicto. El sentimiento de culpa ingresa en el escenario psíquico como necesidad. Si el objeto desaparece, desaparece también una fuente de amor. En cierto sentido, el sentimiento de culpa actúa para coartar la expresión agresiva del amor que podría destruir al objeto amado, un objeto considerado como fuente de amor. En sentido contrario, sin embargo, actúa para preservar al objeto como objeto de amor, su idealización, y por consiguiente, mediante la idealización, preservar la personalidad de amar y ser amado. La agresión o el odio no solo son mitigados, sino también desplazados contra la persona que ama, manifestándose en las autocensuras del superyo, puesto que el amor y la agresión operan conjuntamente. La mitigación de la agresión por medio del sentimiento de culpa supone también menos el menoscabo del amor. El sentimiento de culpa funciona entonces tanto para repudiar como para prolongar el amor, o mejor dicho, prolongar el amor de manera menos apasionada, claro está, como efecto de un repudio. El esquema de Klein suscita una serie de preguntas en torno a la relación entre amor y agresión. ¿Cuáles pueden ser las razones para desear la muerte del objeto de amor? Se trata de un sadismo primario, explicable a partir de un instinto de muerte primario. Existen explicaciones para el deseo de vencerlo a lo que se ama. Siguiendo a Freud, Klein sitúa el sentimiento del deseo de vencimiento de la problemática de la melancolía.
mostrando así que se trata de una relación con un objeto ya perdido y que, por tanto, reúne los requisitos para cierto tipo de vencimientos. Klein relaciona el sentimiento de culpa hacia el objeto con el deseo de triunfar sobre él, puesto que, llevado demasiado lejos, el sentimiento de triunfo amenazaría con destruir al objeto como fuente de amor. Sin embargo, podríamos pensar que ciertas formas de amor conllevan a la pérdida del objeto, no solo por un deseo innato de triunfo, sino porque tales objetos no cumplen los requisitos para ser objetos de amor. Como objetos de amor están marcados para la destrucción. De hecho, pueden amenazar con la propia destrucción. Seré destruido o destruida si amo de esa manera. Al estar marcado para la muerte, el objeto ya está, por así decir, perdido, y el deseo de vencerlo no es otra cosa que el deseo de vencer a un objeto que, de ser amado, acarrearía la destrucción para el que ama. Podemos localizar los manejos del poder social precisamente en la delimitación del campo de estos objetos marcados para la muerte. ¿Contribuye esto a la irrealidad de la agresión melancólica y el deseo de vencimiento que caracterizan la reacción pública a la muerte de muchos de aquellos que considerados socialmente muertos, los que mueren de sida, los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, entre otros? Si están muriendo o ya están muertos, pensámoslos de nuevo. ¿Y qué puede conquistarse el sentimiento de triunfo a través de la práctica de la diferenciación social, según la cual alcanzar y mantener la propia existencia social exige la producción y mantenimiento de aquellos que están socialmente muertos? ¿No podría leerse también la paranoia que estructura el discurso público sobre los temas como la inversión de esa agresión mediante la inversión de deseo de vencer al otro muerto? Acaba marcando a este como amenaza de muerte, proyectándolo como el inverosímil perseguidor de los socialmente normales y normalizados. ¿Qué es entonces lo que se desea en el sometimiento? ¿Se trata simplemente de afición por los grilletes o estamos ante un escenario más complejo? ¿Cómo podemos sobrevivir si las condiciones que garantizan la existencia son las mismas que exigen e instituyen la subordinación? Desde esta perspectiva, el sometimiento será el efecto paradójico de un régimen de poder, por el cual las mismas condiciones de la existencia, la posibilidad de persistir como ser social reconocible, exigen la formación y el mantenimiento del sujeto en la subordinación. Si aceptamos la idea de Spinoza de que el deseo es siempre deseo de persistir en el propio ser, y si sustituimos la sustancia metafísica del ideal por una noción más maleable de ser social, entonces quizás podríamos redefinir el deseo de persistir en el propio ser como algo que solo puede negociarse dentro de las peligrosas condiciones de la vida social. El peligro de muerte es, por tanto, coextensivo a la insuperabilidad de lo social. Si las condiciones conforme a las cuales se formula, se sustenta y se retira la existencia constituyen el vocabulario activo y productivo del poder, persistir en el propio ser significa entonces estar entregado desde siempre a unas condiciones sociales que no son nunca del todo creación propia. El deseo de persistir en el propio ser exige someterse a un mundo de otros en lo esencial. No es de uno a una esta sumisión que se produce en fecha posterior, sino que delimita y posibilita el deseo de ser. Solo persistiendo en la otredad se puede persistir en el propio ser, vulnerable ante unas condiciones que no está establecido. Uno persiste hasta cierto punto gracias a categorías, nombres, términos y clasificaciones. Implica una alienación primaria e inaugural en la sociabilidad, y estas condiciones instituyen una subordinación primaria, o en efecto una violación primaria. Entonces el sujeto emerge contra sí mismo, a fin paradójicamente ser para sí. ¿Podría desear el sujeto algo distinto a su continuada existencia social? Si ésta no puede ser anulada sin que se produzca algún tipo de muerte,
puede aún así arriesgarse la existencia, cortejarse o perseguirse la muerte con el fin de desenmascarar la influencia del poder social sobre las condiciones de la propia persistencia y crear la oportunidad de transformarlas. El sujeto está obligado a repetir las normas que lo han producido, pero esa repetición crea un ámbito de riesgo porque si no se consigue restituir las normas correctamente, se verá sujeto a sanciones posteriores y sentirá amenazadas las condiciones imperantes de su existencia. Y sin embargo, sin una repetición que ponga en peligro la vida en su organización actual, ¿cómo podemos empezar a imaginar la contingencia de su organización y a reconfigurar performativamente los contornos de las condiciones de la vida? Un análisis crítico del sometimiento conlleva: 1. Una descripción del modo como el poder regulador mantiene a los sujetos en la subordinación, produciendo y explotando sus requerimientos de continuidad, visibilidad y localización. 2. El reconocimiento de que el sujeto producido como algo continuo, visible y localizado se halla, sin embargo, habitado por un residuo inasimilable, una melancolía que marca los límites de la subjetivación. 3. Una descripción de la iterabilidad del sujeto que muestre que la potencia bien podría consistir en oponerse a las condiciones sociales que lo engendran y transformarlas. Aunque este tipo de formulación no se preste muy bien a una visión optimista del sujeto o de las políticas centradas en el sujeto, puede servir como provocación y advertencia contra dos formas frecuentes de deseo teórico: la que considera como momento político supremo aquel en que se asume y se declara una posición de sujeto, y aquella que, al considerar despectivamente al sujeto como mero tropo filosófico, ¿podría desear el sujeto algo distinto a su continuada existencia social? Si ésta no puede ser anulada sin que se produzca algún tipo de muerte, puede aún así arriesgarse la existencia, cortejarse o perseguirse la muerte con el fin de desenmascarar la influencia del poder social sobre las condiciones de la propia persistencia y crear la oportunidad de transformarlas. El sujeto está obligado a repetir las normas que lo han producido, pero esa repetición crea un ámbito de riesgo porque si no se consigue restituir las normas correctamente, se verá sujeto a sanciones posteriores y sentirá amenazadas las condiciones imperantes de su existencia. Y sin embargo, sin una repetición que ponga en peligro la vida en su organización actual, ¿cómo podemos empezar a imaginar la contingencia de su organización y a reconfigurar performativamente los contornos de las condiciones de la vida? Un análisis crítico del sometimiento conlleva: 1. Una descripción del modo como el poder regulador mantiene a los sujetos en la subordinación, produciendo y explotando sus requerimientos de continuidad, visibilidad y localización. 2. El reconocimiento de que el sujeto producido como algo continuo, visible y localizado se halla, sin embargo, habitado por un residuo inasimilable, una melancolía que marca los límites de la subjetivación. 3. Una descripción de la iterabilidad del sujeto que muestre que la potencia bien podría consistir en oponerse a las condiciones sociales que lo engendran y transformarlas. Aunque este tipo de formulación no se preste muy bien a una visión optimista del sujeto o de las políticas centradas en el sujeto, puede servir como provocación y advertencia contra
dos formas frecuentes de deseo teórico: la que considera como momento político supremo aquel en que se asume y se declara una posición de sujeto, y aquella que, al considerar despectivamente al sujeto como mero tropo filosófico, subestima los requisitos lingüísticos de cualquier ingreso en la sociedad. Aunque la aproximación del sujeto exige el desalojo de la primera persona, una suspensión del yo en beneficio del análisis de la formación del sujeto, el problema de la potencia obliga a retomar la perspectiva de la primera persona. El análisis de la sujeción es siempre doble, puesto que rastrea las condiciones de la formación del sujeto y el volverse contra ellas, que posibilita la emergencia del sujeto y de su perspectiva. Una evaluación crítica de la formación del sujeto podría ayudarnos a entender mejor los callejones sin salida a los que a veces nos conducen los esfuerzos de emancipación, pero sin por ello invalidar lo político. Podemos afirmar que la complicidad es la base de la potencia política y aún así insistir en que ésta puede hacer algo más que reiterar las condiciones de subordinación. Si, como sugiere Althusser, devenir sujeto exige un tipo de dominio indiferenciable de la subordinación, se puede extraer consecuencias políticas y psíquicas a partir de esta ambivalencia fundacional. La paradoja temporal del sujeto es tal que forzosamente debemos abandonar la perspectiva de un sujeto ya formado para poder dar cuenta de nuestro propio devenir. Ese devenir no es un asunto sencillo ni continuo, sino una práctica incómoda de repetición, llena de riesgos, impuesta pero incompleta, flotando en el horizonte del ser social.